En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la familia Santana, por el aniversario de Germán de Jesús Rodríguez y María Luisa Hernández, por eterno descanso de Olga Estrada, por la salud de Berta Berlanga, Amelia Lugo, Margarita Isa, familia Cantú Fernández, por Rocha Fernández, por familia Sobrino Fernández y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día ante la vista de todos y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrán en la oscuridad, perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra Él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron, como sus padres fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó
y rechazó totalmente a Israel. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a una región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Habla Jesús del perdón, aprovechando una pregunta de Pedro. Y es una pregunta que nosotros tal vez nos hayamos hecho. Cuando alguien me ha hecho daño, ¿lo tengo que perdonar o no? A una persona que me lastimó, a una persona que me hizo daño y además lo sabía, a una persona que no le importó que yo lo pasara mal o que sufriera o que me fuera a ocasionar un problema con mi familia. O inclusive, porque cuando a uno todavía es más fácil, pero aquellos que tienen familia, aquellos que tienen hijos, cuando les tocan a un hijo que le hacen daño, por lo que yo he visto, eso muchas veces es más fuerte. Porque decir, no, a mis hijos no me los tocan. Y ahí sí, a alguien que le hizo daño, se desata deseo de venganza, rencor, resentimiento, odio, etc. Y entonces, ante esa pregunta, que es muy amplia, Pedro le pregunta: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Pedro sabía que tenía que perdonar, pero él quiere un número. El 7 para la cultura judía significaba muchas veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pedro le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Muchas veces, esperando que Jesús le dijera a la primera o ya a la segunda ya no, o a la tercera. Y Jesús le dice: no 7, 70 veces 7. Es decir, 7 por 10, que significa siempre. Siempre tienes que perdonar. Ante esa respuesta de Jesús, sabiendo Jesús
que eso iba a causar escándalo, da la parábola. Fíjense ustedes, en la parábola hay cosas interesantes que se pueden analizar. Dice, habla de un rey y siervos. Es decir, cuando nosotros nos presentemos ante Dios, hay una distancia entre Él y yo. No es lo mismo que entre nosotros. Todos nosotros somos personas, somos humanos con nuestros defectos y aciertos, pero estamos al mismo nivel. Pero aquí es Dios, en donde un siervo le debe obediencia, sumisión, entrega, etcétera. O sea, no estamos hablando de un igual. Y dice que ese hombre le había prestado, ese rey había prestado muchos millones a este hombre. Y cuando dice, el primero le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Porque le debía demasiado. Y esa deuda, aunque no se quiera, te va a afectar a los que viven contigo. Una persona con rencor, con odio, con resentimiento, con ira, con enojo, etcétera, aunque no quiera, vas a afectar a los tuyos. Los vas a envenenar, les vas a hacer daño, porque le transmites ese odio, rencor, resentimiento, etcétera. Una persona que no perdona, al final de cuentas, los que pagan también eso que me hicieron, van a ser los que están junto a mí, que eso nunca se contempla. Nunca se llega a pensar que yo con mi amargura o con mi enojo o con mi rencor estoy afectando también a los que están, aquellos que según yo quiero proteger, y sin embargo no los protejo, al contrario, los estoy lastimando. Pero este hombre suplicó y dice, el Señor tuvo compasión. Fíjense que este hombre no pidió que le perdonaran la deuda, simplemente dame tiempo, nada más, dame tiempo para pagarte. Pero el rey tuvo compasión, dice, y hasta le perdonó la deuda. Todo lo que debía te lo perdono, de tal forma que te liberas tú y liberas a tu familia de eso. Y dice, le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El Señor tuvo lástima, etcétera. Pero apenas había salido, se encontró con un compañero que le debía poco dinero. Y aquí está la diferencia. Es verdad, había una deuda, una persona le debía a este que debía mucho. Y entonces dice, lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Es la agresión. A él cuando debía mucho nadie lo agarró por el cuello, nadie lo estrangulaba, nadie le hacía daño. Él sí lo hacía. Él lo agarra por el cuello y casi lo estrangula. Págame lo que me debes. Y pasa mucho eso en nuestro corazón. Nosotros cuando nos planteamos ante Dios, o no solo, cuando hemos cometido un error o hemos causado un dolor a alguien, etcétera, y pedimos perdón, yo espero el perdón. Inclusive hasta lo decimos, pues es que ya te pedí perdón y no quieres, como si fuera una obligación el perdón. Para cristianos sí, pero eso es algo que se da libremente. En cambio, cuando a mí me han hecho el daño, la reacción es desorbitada. Casi lo estrangula. Y dice, y este hombre hizo lo mismo, son las mismas palabras, dame tiempo y te lo pagaré. Dice, pero no quiso escuchar. Le avisan al rey y le dice, siervo malvado, ¿por qué no tuviste compasión si yo la tuve contigo? Bueno, ahora preguntémonos, ¿yo ya perdoné de corazón a todos los que me han lastimado? Yo ya, o inclusive, habiéndome lastimado, y voy a pensar que me han lastimado muchísimo, yo estoy libre de culpa, yo no le debo nada al Señor. Porque el Señor está comparando las dos deudas, las que yo tengo con las que tienen conmigo. Y el Señor, el Rey, está diciendo, a ver, tú me debes mucho, este te debe poco. Si yo te perdono, tú tienes que perdonar. Y dice al final, lo mismo hará mi Padre con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Y casi nunca pensamos en esto. Muchas veces nuestro trato con el Señor es, pedimos perdón, pedimos su ayuda, pedimos su misericordia, pedimos todo eso. No relacionamos con nuestros errores, con las cosas que hemos hecho mal, con los que hemos equivocado, no.
A lo mejor se le pide al Señor perdón, pero el Señor junta mis errores con el daño que a mí me han hecho y se balancealo. Ponen en la misma cuenta todo. Y aquí es muchos millones contra poco dinero. Y Jesús aclara, lo mismo hará el Padre con ustedes si no perdonan. Nos está enseñando y nos está diciendo que al final de cuentas soy yo el que tengo que, cuando me presente ante el Señor, es porque ya me presenté tratando, y digo tratando porque no es fácil. Es una de las cosas más difíciles del ser humano, perdonar. Porque casi siempre vemos, no me lo merezco, no es justo, yo confiaba, yo creía, yo esperaba, yo luché, etc. Pero es que es lo mismo. ¿Es justo que yo ofenda a Dios? ¿Es justo que yo le deba tanto? De todo lo que me ha dado he cumplido, he hecho todo lo que le he prometido, me he comprometido. Fíjense ustedes simplemente las promesas que se han hecho, las promesas que hacemos a Dios en los sacramentos. Tengo en la confesión firme propósito de no volver a pecar. ¿Realmente existe ese firme propósito o es borrón y cuenta nueva? Recuerdo hace un tiempo una persona que era año santo, había indulgencia plenaria, y recuerdo que una persona vino a confesarse y me dijo, no, es que mira, sí, borramos el pasado y empezamos de cero a lo que sigue. Ahí no había arrepentimiento, ahí no había un dolor de corazón por haber ofendido a Dios, ahí no había propósito de enmienda, y por lo tanto no creo que eso quedara perdonado. El Señor liga lo que Él hace conmigo con lo que yo hago con los demás, y por lo tanto, quiero perdón, tengo que dar perdón. Quiero misericordia, tengo que ser misericordioso. Quiero que Dios me ayude, tengo que estar atento a ayudar. Quiero que el Señor me acompañe, me consuele, me apoye, etc. Tengo que hacer lo mismo con los demás. Está estrechamente unido, porque el Señor lo va a sacar y va a decir, mira, tú me debes esto y a ti te deben esto. Tú sí esperas que yo te perdone o que yo te ayude o que yo te bendiga y tú no eres capaz de hacerlo. No, así no funcionan las cosas. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor es porque yo ya perdoné, estoy dispuesto a ayudar y estoy dispuesto a comprender al que está junto a mí. Así es. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar ante las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Clara, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano,
sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conced la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Oremos. Renovados, Señor. Renovados, Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que por intercesión de Santa Clara, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte del reino de su gracia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.